No sé, hasta las Ah, 15. se puede creer. Claro, acá, no, un montón. Ahí, doctor. Ah, no les puedo creer. Chicos, hablé sola como una loca, ya igual me siento una loca, digamos, hablando con las paredes, y hablé recontra sola. Se ríe Karina, bueno, ustedes se Por no están llorar. haciendo una panzada. Por eso Bueno, queríamos avisar rápido, porque nos imaginábamos. Sí, nos imaginamos que habían hecho eso. no saben chicos, yo ya voy por la 20, o sea, no saben todo lo que hablé. Ay, me muero. Bueno, retomamos ahí. Bueno, Dale. Por las dudas anda preguntando, así, así no seguís hablando. bueno, dale, bueno, ahí, esperen que... Ahí está. Ahí la veo. Entonces, a ver, estábamos diciendo que paciente que consulta por dolor de pecho, digamos, realmente la herramienta más poderosa que tenemos para pensar en las causas, que como vieron pueden ser múltiples, es el interrogatorio. Y, digamos, lo que tenemos que focalizarnos es no en poder, por ahí no vamos a poder discernir exactamente la causa en la primera consulta en la guardia, pero lo que sí estamos obligados a discernir es si se trata de un dolor de pecho, de una causa que compromete la vida, como es el infarto, o de una causa que definitivamente no compromete la vida, como es un dolor muscular, ¿sí? Entonces, por ese motivo, digamos, después de haber descrito un poco todas las características y las causas de dolor de pecho, vamos a hablar ahora de dolor anginoso. Cuando yo digo, este paciente tiene un dolor anginoso, estoy diciendo tiene un dolor que es de origen coronario, que es de causa isquémica. Entonces, la presentación típica, el dolor típicamente anginoso, tiene tres características, que es retroesternal. Esto ya lo había yo dicho, digamos, retroesternal, opresivo. Sí, eso sí. Sí, fue justo ¿Sí? ahí, después Perfecto. de lo del esfuerzo y reposo. Bien, entonces todo esto quedó claro, digamos, ¿no? La ubicación típica, la característica típica y qué cosa lo desencadena y qué factores lo desencadena y qué factores lo calman. Lo desencadena el esfuerzo y lo calman los nitritos o el reposo. Bien. Entonces, si presenta estas tres características, decimos, este paciente tiene un dolor anginoso típico o una angina definida. Si presenta dos de estas tres características, decimos tiene una angina probable o una angina atípica, y si presenta solo una de estas características, decimos, bueno, tiene un dolor probablemente no anginoso, o decimos tiene un dolor definidamente no anginoso. Entonces, yo recién a la pared le había dicho que un paciente puede consultar por un dolor y yo, digamos, le digo, bueno, ¿dónde se ubica? Y me dicen epigastrio. Bueno, ya no tiene una ubicación típica, pero igualmente un dolor epigástrico, una epigastralgia, podría corresponder a un dolor anginoso. Bueno, le digo entonces, ¿hacia dónde se irradia? No, se queda ahí en epigastrio. Bueno, muy bien. ¿Qué características tiene el dolor? Entonces me dice que es como un ardor. Bueno, no es típicamente el dolor opresivo, el dolor típico del dolor anginoso, pero igual el paciente puede describir como ardor un dolor que sea anginoso. Bueno, o sea, no tiene dos de esas características. Y yo le digo, bueno, ¿cuándo le apareció este dolor? No, estaba sentado mirando la tele, es decir, no se le desencadenó con el esfuerzo. Entonces no tiene ninguna de las tres características, pero resulta que este es un señor de 60 años, tabaquista, hipertenso, diabético. Bueno, tiene tres factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis, que es la base, digamos, de la enfermedad coronaria. Entonces, bueno, yo digo, bueno, si bien probablemente este dolor no sea anginoso, porque realmente no tiene ninguna de las características, no puedo decir definidamente no es anginoso. Si yo le digo, bueno, a ver, este dolor le aumenta con la inspiración, me dice, sí, cuando respiro hondo casi no puedo terminar de respirar porque, bueno, eso ya lo aleja definitivamente, entonces ahí por ahí empiezo a tener otras características y me dice, bueno, y apareció luego de una ingesta copiosa y vomité y se me calmó, bueno, ahí ya todo eso lo va alejando. Entonces, realmente por todas las características del dolor, por todo lo que lo desencadenó, lo que lo calma,
no tiene ninguna característica anginosa, pero falta el paciente, es un paciente con factores de riesgo. Entonces, por ello ese paciente, aunque el dolor no tenga ninguna característica anginosa, porque no tiene ni la ubicación, ni la calidad, ni los factores que lo desencadenan, ni los factores típicos que lo calman, pero es un paciente con factores de riesgo, entonces es todo eso, ¿no? Es las características del dolor, los síntomas y signos asociados y el paciente. Entonces por ahí yo no me quedo tranquila y digo, bueno, lo voy a dejar en observación, ¿no? Y en observaciones le voy a repetir electros, le voy a hacer un laboratorio, voy a buscar otros marcadores. Ahora, si este paciente es un paciente de 20 años, ¿sí? Que, digamos, tiene todas estas características, el dolor, bueno, yo ya puedo decir, no, definitivamente este paciente no tiene un dolor anginoso, ¿sí? Entonces, son varias las cosas, pero todo en muy clínico, ¿no? El interrogatorio, el qué paciente es el que consulta, y los signos que puedan aparecer, ¿no? Lo reviso, ¿no? Por ejemplo, no tiene insuficiencia cardíaca, listo, también eso lo aleja. O sea, al señor con varios factores de riesgo, 60 años, lo reviso, tiene insuficiencia cardíaca, bueno, ahí otra vez pongo atención. Bien, entonces, lo típico es que sea opresivo, pero el paciente puede decir que tiene un dolor tipo ardor, quemazón, un disconfort, pesadez, o simplemente no puede decir qué característica tiene. Si es un dolor, pero no lo puede definir. Lo típico, que sea retroesternal, que se irradie a la base del cuello, que se irradie a la cara interna del miembro superior izquierdo, pero el paciente puede decir que solo le duele el cuello, que solo le duele el maxilar inferior, que solo le duele el hemitórax izquierdo o derecho, o epigastrio, o miembro superior derecho, izquierdo, solo antebrazos. Todas esas ubicaciones puede tener el dolor anginoso, ¿sí? Entonces, que no sea retroesternal, no lo descarta, ¿sí? Ahora ya, por supuesto, si ya me dice que le duele fosa ilíaca izquierda, sí, ya ahí no voy a pensar en un infarto, ¿eh? Es un dolor que puede ir desde el maxilar inferior hasta el epigastrio, que incluso puede irradiarse en la espalda. La irradiación, digamos que se irradia el dorso, la zona interescapular, nos hace pensar en un diagnóstico diferencial que también es serio, como la disección aórtica, ¿sí? La disección aórtica es un dolor que suele describirse como lacerante, desgarrante, que puede empezar en el centro del pecho y puede irradiarse a la espalda. Es también un diagnóstico diferencial y es también una causa grave de dolor de pecho. Bien, y acá estas columnas también nos ayudan a diferenciar por distintas características del dolor. Entonces, en la primera columna, con respecto a localización, características, extensión, tenemos lo que aumenta la probabilidad de que sea un dolor de origen anginoso. En la segunda columna, cosas que ni lo alejan ni lo acercan, y en la tercera columna, cosas que lo alejan de la posibilidad de que sea un dolor de origen anginoso. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿no? La ubicación típica que recién describíamos, que sea solo el epigastrio, bueno, ni lo aleja ni lo acerca, que se irradia el dorso, ni lo aleja ni lo acerca. Ahora, si es en la zona ya infraumbilical, ya todo eso, o la zona ya de maxilar superior, ya todo eso sí lo aleja. Características, ¿no? Las características típicas, como ven en la primera columna, que en la segunda columna que el paciente no puede decir ninguna característica, ni lo aleja ni lo acerca. Ahora, si el paciente me dice es un dolor puntual, un dolor que es en un punto, ya eso lo aleja. Si me dice es un dolor desgarrante, sordo, de máxima intensidad desde el comienzo, de comienzo súbito, ya ahí estoy pensando más por ahí en una disección, que igual es un dolor, digamos, una causa grave de dolor, ¿sí? Extensión, una cosa muy importante. Yo le digo al paciente, ¿dónde le duele? Y se lleva toda la mano al centro del pecho. Eso aumenta la probabilidad. Ahora, si se va con un dedo y me señala un dolor puntual, puntiforme, eso aleja la probabilidad. La duración típica, por lo menos tiene que durar 2 minutos. Si me dice que dura segundos, aleja la posibilidad. Lo típico es que dura entre 2 y 20 minutos. Más de 20 minutos es un dolor también
típico de un infarto, ya lo van a ver, digamos, el infarto clásicamente, o síndrome coronario agudo, se produce por una placa que se rompe, se forma un trombo y puede ocluir totalmente la arteria, y ese es el dolor del infarto que ya van a ver con supradesnivel del ST, que dura varias horas, pero no varios días, dura varias horas, pero no más de 24 horas. Y el síndrome coronario agudo también puede corresponder a una obstrucción, no total, sino parcial, digamos lo mismo, se rompe una placa, se forma un trombo, pero no ocluye totalmente la arteria, sino que la obstruye severamente, 90%, 98%, pero deja algo de circulación anterógrada. Ese es un dolor que generalmente no va a ser supradesnivel del ST y va a tener una duración promedio en general de 20 minutos. Pero bueno, ambos son dolores de origen coronario, ¿no? Pero entonces la duración, yo les diría que quédense fundamentalmente con esto. Si dura segundos es poco probable, si dura más de un día persistente que nunca se le fue, ya eso lo aleja. Los factores que lo desencadenan, como decíamos, lo típico lo desencadena el esfuerzo, lo típico lo calma el reposo, lo calman los nitritos, eso es lo típico. Ahora, si se desencadena por estrés, o por una situación de emoción, o porque lo despertó a la noche, bueno, eso ni lo aleja ni lo acerca. Ahora, si el dolor aumenta con la inspiración, aumenta con la tos, aumenta con la palpación, aumenta con los movimientos del tórax, eso lo aleja de que sea de origen coronario. Lo mismo, factores que lo alivian, lo típico, como decíamos, el reposo, y si en cambio lo que lo alivia, por ejemplo, no sé, ponerse en plegaria maometana, inclinarse hacia adelante, o eso es más típico del dolor pericardítico, por ejemplo, o que vomitó y se le fue el dolor, todo eso lo aleja, ¿sí? Y síntomas asociados, como hablábamos al principio, ¿no? Sudoración fría, síncope, mareos, dolor de pecho asociado a síntomas vagales, esto es náuseas, vómitos, mareos, sudoración fría, es un infarto hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente tenga, no sé, epigastralgia y diarrea, o vómito bilioso, todo eso obviamente aleja la probabilidad de que esta epigastralgia sea de origen anginoso o coronario, ¿sí? Acá tienen un dibujo, digamos, sobre las distintas ubicaciones y las probabilidades de los distintos tipos de dolor de pecho, como describimos inicialmente. Y acá tiene que ver, esta tablita tiene que ver con las características del paciente que consulta y la probabilidad de tener un dolor anginoso, ¿no? Entonces, fíjense, si por ejemplo se trata de un varón entre 40 y 49 años, ¿no? Que fíjense que tiene, por ejemplo, un dolor, una angina que tiene acá, una angina atípica, ¿no? La probabilidad de que este dolor sea de origen coronario, fíjense, es de 46%. Pero si es una mujer de entre 40 y 49 años, la probabilidad de que sea un dolor de origen coronario, si el dolor por el que consulta es un dolor, una angina atípica, es 13%. A la vez, fíjense, si tiene entre 60 y 69 años y el dolor es atípico, pero tiene dos características, fíjense, si es varón la probabilidad es 67%, si es mujer es 54%. Y fíjense, con una angina típica, más una edad, más de 60 años, ¿no? Nos vamos a más de 90% de probabilidad, sea varón o mujer, que el dolor sea de origen coronario. Todo esto no dejan de ser probabilidades, cosas que nos van sumando o restando la probabilidad de que el dolor sea de origen coronario. Entonces tenemos en cuenta también, como les decía, no es lo mismo un hombre de 20 que un hombre de 60 cuando consulta por dolor de pecho, ¿sí? Entonces, dolor anginoso, cuando yo digo que el dolor precordial está causado por isquemia, digo, este es un dolor anginoso. Si yo digo, este es un dolor anginoso, al revés, estoy diciendo, este dolor yo creo que está causado por isquemia, ¿sí? Y recuerden que un alto porcentaje, hasta un 30% de los pacientes, pueden tener una presentación atípica e incluso no referir dolor, y quizás su única manifestación de isquemia sea, por ejemplo, la disnea. Esto se ve más en pacientes añosos, en pacientes diabéticos, que pueden incluso hasta no tener dolor. Es decir que, como sabrán,
el infarto puede tener entonces una presentación en sus características típicas, atípicas e incluso puede ser silente desde el punto de, y a veces uno hace un electro a un paciente y le encuentra una secuela de un infarto y el paciente no ha tenido síntomas. Una cosa muy importante que se los mencioné antes, pero no sé si cuando me estaban escuchando o no, pero uno puede, digamos, el paciente puede no tener prácticamente ninguna característica de un dolor anginoso, pero yo sigo sospechando que puede serlo, lo dejo en observación, incluso hay un protocolo para esto que se llama protocolo de unidad de dolor, que es dejar al paciente en observación, repetir el electro, pedir marcadores en el laboratorio, marcadores que pedimos hoy en día son la troponina ultrasensible, que tiene un alto valor predictivo fundamentalmente negativo, es decir que, bueno, si el paciente tiene un dolor muy atípico, el electro no tiene cambios, y la troponina es negativa, bueno, la probabilidad de que este sea un dolor de origen coronario realmente es muy baja, pero siempre ante la clínica es soberana, ¿no? Si uno igual tiene la duda, lo puede dejar al paciente, por ejemplo, como les digo, un paciente puede tener, no sé, 60 años, un dolor muy atípico, el electro no tiene cambios, pero resulta que es diabético, yo tengo la sospecha, lo puedo dejar igualmente en observación. Y yo les estoy hablando del electro porque justamente después del interrogatorio y en los primeros minutos ya tengo que estar haciendo examen físico y electro. Del examen físico, ¿qué me acerca? Bueno, la presencia de insuficiencia cardíaca en el examen físico, ¿no? Porque esa es la complicación que puede aparecer inicialmente en cualquier síndrome coronario agudo. Y el electro, una cosa muy importante, o sea, puede tener los cambios típicos que yo estoy esperando de un paciente con isquemia, que es que tenga supradesnivel del ST, que tenga infradesnivel del ST o que tenga T negativas. Estos son los cambios típicos isquémicos. Pero, y esto es muy importante, un paciente puede estar cursando un síndrome coronario agudo y tener un electro normal. O tener un electro que nosotros llamamos inespecífico, es decir, estoy hablando de esto y yo sé que para ustedes estoy hablando de algo que todavía no han visto, pero puede haber en el electro, por ejemplo, cambios correspondientes a hipertrofia. Paciente que tiene hipertrofia, por ejemplo, por hipertensión. Entonces no tiene un electro normal, pero por ahí no tiene definidamente un cambio que me hace confirmar que tenga un síndrome coronario agudo. Es decir, el electro puede tener los cambios típicos del síndrome coronario agudo, puede tener un electro inespecífico o puede tener un electro normal. Esos tres electros pueden presentarse en un paciente con un síndrome coronario agudo. Es decir, el electro puede confirmar mi diagnóstico, pero si es normal, no lo descarta. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto tarda el estudio de enzimas cardíacas? ¿En cuánto se puede obtener, digamos, el resultado? Muy buena pregunta. En general, 30, 40 minutos por lo menos, en los mejores centros, digamos, pero puede tardar un poco más. Porque también no es solamente, digamos, cuando yo pongo en una máquina automática para que me informe la troponina, bueno, eso puede demorar, no sé, 10 minutos, pero el tema es que mi paciente no es el único. Entonces llega al laboratorio y el laboratorio por ahí, el pedido de mi troponina está después de 10 pacientes, ¿entiende? Igualmente, obviamente la troponina va a tener prioridad, etcétera, pero también hay toda esa logística que hace que mínimo tarden media hora en informarme la troponina y a veces más, de acuerdo al trabajo del laboratorio también. Por eso es que, digamos, yo con el interrogatorio puedo tener ya la alta sospecha o decir definitivamente este es un dolor coronario, yo lo interno en unidad coronaria. El electro, bueno, así como yo les ponía al principio, el paciente tiene 70 años, viene por dolor de pecho, miren, ni le puse las características del dolor, pero le hago el electro y tiene supradesnivel CT, eso es un infarto, ya lo trato, no espero nada, ¿sí? Pero puede ser que el electro sea normal, inespecífico, el dolor me deje dudas, bueno, entonces lo voy a dejar en observación y le voy a pedir CKMB y troponina ultrasensible es lo que más usamos hoy, porque las troponinas son muy, muy, muy sensibles, por eso se llaman ultrasensibles. Es decir, una troponina negativa tiene una sensibilidad de 99.8%. Pero no del 100%, es decir que siempre igual va a primar
mi criterio clínico, ¿sí? Bien. Esto es lo que les decía, ¿no? La clínica es soberana, sí, por la edad, por los factores de riesgo, por sus antecedentes, por el tipo de dolor, aunque el paciente tenga un electro normal y un valor de troponina que no esté aumentado, usted sospecha que el paciente puede tener un síndrome coronariano agudo, déjela en observación. Y siga el protocolo de unidad de dolor, que es, bueno, le repito el electro, le repito otra troponina, ¿está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿qué es la unidad de dolor? Tiene dos objetivos. La unidad de dolor empieza por el triage, digamos, llega un paciente a la guardia, señor, ¿por qué consulta dolor de pecho? Ese paciente debe ir inmediatamente al shock room a ser evaluado. Después resulta que era un dolor pleurítico, que era un dolor muscular, bueno, pero de entrada es dolor de pecho, así que rápidamente debe ser evaluado, porque si es un infarto, entonces yo diagnóstico precoz, tratamiento precoz, baja la mortalidad. Y por otro lado, es lo que hace que yo pueda manejar adecuadamente a pacientes que por ahí el dolor no es del todo típico, el electro es normal, entonces lo dejo en observación. Esto hace, por un lado, que yo no le dé el alta en forma inapropiada, es decir, era un síndrome coronario agudo, aunque los primeros resultados eran negativos. A la vez hace que yo no ingrese innecesariamente, es decir, bueno, yo después le hice todo el protocolo, lo dejé, digamos, 4 o 5 horas en observación, repetí el electro, siguió siendo normal, las troponinas son negativas, bueno, entonces no lo interné innecesariamente, ¿sí? Y bueno, esto por supuesto es una cosa que siempre hablamos en medicina también, que es disminuir los costos médicos, o sea, no internar innecesariamente a los pacientes, porque si no, si uno en general está probado, ¿no? Que si uno lo deja librado un poco a la opinión médica, a la opinión del médico, especialmente cuando el médico todavía tiene menos experiencia, el médico tiende a internar por las dudas. Dijimos, dolor de pecho puede haber, más allá de cómo las agrupamos, las causas, puede haber hasta, si describo una por una, más de 90 causas, pero cuando el paciente consulta yo tengo que descartar, primero, ¿es un dolor isquémico o no? Y también estos otros dolores de pecho que son también de causa potencialmente serias. Disección aórtica, pericarditis y taponamiento, todas estas son clases que van a tener, tromboembolismo de pulmón, neumotórax y ruptura esofágica. Como verán, entonces tenemos 6 causas de dolor de pecho potencialmente graves y son las que yo debo descartar sí o sí en la guardia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo todo paciente con dolor de pecho debe ser rápidamente atendido, entonces es para focalizarme, ¿tiene alguna de estas causas que debo tratar rápidamente porque le comprometen la vida? Si tiene alguna de estas causas, bueno, entonces tengo que iniciar el tratamiento rápidamente. Acá dice tratamiento de las complicaciones tempranas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un infarto, una complicación muy temprana del infarto es que el paciente haga una muerte súbita por arritmia ventricular, por fibrilación ventricular. Por eso, digamos, si yo lo tengo en el shock room y el paciente que está cursando un infarto, yo lo estoy diagnosticando, a veces estoy empezando, como la muerte súbita en el infarto se produce en la primera hora, a veces ni terminé de interrogarlo que el paciente hace la FB y hace la muerte súbita ahí en la camilla. No es lo mismo si yo lo tengo en un consultorio de la guardia que si ya lo tengo en el shock room. Entonces lo tengo en el shock room y ya ahí tengo el cardiodefibrilador para tratarlo tempranamente. Y por supuesto, si confirmo que es un infarto, ya lo tengo en el shock room y ahí o le hago los trombolíticos o lo subo rápidamente a hemodinamia a hacer una angioplastia. Entonces, como verán, todo este es el objetivo, digamos, de tratar y de investigar rápidamente la causa de un dolor de pecho. Bueno, acá en un triage, entonces como va desde un dolor, el más grave es el infarto, fíjense, la cuarta causa más grave es un dolor atípico, ¿no? Que me deja sospecha, pero yo igual lo dejo en observación. Bien, entonces, mientras hablábamos de dolor anginoso, íbamos mencionando algunas otras causas que quiero también un poco focalizarme, ¿no? Por ejemplo, el dolor pericardítico. El dolor pericardítico, o sea, que también ya vamos a ver síndrome pericárdicos, y dentro de eso vamos a ver las pericarditis aguda, etc.
Es un dolor también retroesternal, también opresivo, fíjense, ya tenemos dos características. Suele irradiarse al hombro, suele estar más localizado que el dolor de origen isquémico, que por ahí el paciente lleva más toda la mano. Pero ¿qué características tiene? ¿No? Que se agrava con la respiración profunda, que se agrava con la rotación torácica, o con el decúbito, o sea, cuando el paciente se acuesta, y que mejora cuando el paciente se inclina, se levanta y se inclina hacia adelante, lo que se llama posición de plegaria maometana, ¿sí? Y entonces acá, este primer cuadrito, el dolor de origen isquémico no cambia, como decíamos, con los movimientos de tórax, no cambia con la respiración, y tampoco tiene una posición típicamente antálgica, ¿no? Así que, bueno, acá ya tienen, fíjense, para empezar a distinguir. El dolor pleurítico. El dolor pleurítico típicamente se describe como un dolor tipo puntada de costado, que se agrava con la respiración profunda o con la tos. El dolor musculoesquelético, que es de localización variable, por supuesto, de acuerdo al músculo que duela, ¿no? o a la articulación que duela, en general es puntual, y se agrava con los movimientos de esa zona muscular, con la digitopresión, o sea, cuando yo comprimo la zona del dolor. Ahora, el dolor de origen isquémico no suele ser puntual, el paciente típicamente se lleva toda la mano abierta al centro del pecho y no aumenta con la digitopresión, ¿sí? Entonces vamos distinguiendo causas más, características más típicas, ¿no? Que alejan la probabilidad de que sea anginoso y aumentan la probabilidad de que sea, por ejemplo, pleurítico, pericardítico, musculoesquelético, ¿sí? Entonces, finalmente, el mensaje final es este. El dolor torácico es un problema, digamos, frecuente, es una causa frecuente de consulta. La cardiopatía isquémica es la principal causa de dolor torácico, digamos, dentro de las causas graves, y continúa siendo, digamos, justamente la cardiopatía isquémica la primer causa de muerte. Cada consulta por dolor de pecho, esto es muy importante, hay que tomárselo en serio, es decir, nunca subestimen un paciente que consulta por dolor de pecho, sean sistemáticos en el interrogatorio, en el examen físico, en el electro, y lo mismo en los estudios complementarios, por supuesto que yo voy a hacer de acuerdo hacia qué causa de dolor de pecho me estoy inclinando, pero siempre el interrogatorio y el examen físico y el electro va a ser para todo paciente con dolor de pecho. Y digo sean sistemáticos porque, como les decía, si un paciente de 60 años con factores de riesgo para enfermedad coronaria consulta por dolor de pecho, bueno, ese paciente probablemente tenga un infarto. Si un paciente de 20 años consulta por dolor de pecho, probablemente no tenga un infarto, pero puede tenerlo, porque hay causas de infarto en un paciente de 20 años. Por supuesto que la incidencia es bajísima, pero también puede tenerlo. Entonces, nunca subestimen el dolor de pecho, que como les decía al principio, puede atribuirse a una causa muy grave como un infarto, otras también graves. ¿Por qué mencionamos primero el infarto? Porque dentro de las causas graves de dolor de pecho, la causa más frecuente es el infarto. Después le siguen las otras causas que mencionábamos también graves, como la disección, pericarditis y taponamiento cardíaco, tromboembolismo de pulmón, ¿cómo se llama? Neumotórax, ruptura esofágica. Entonces pueden ser esas causas así graves, como pueden ser causas intermedias, digamos, por ahí una colecistitis, no es una causa por ahí que comprometa inicialmente la vida, pero también hay que tratarla, o como pueden ser causas definitivamente no graves, como puede ser un dolor muscular. Entonces sean sistemáticos para interrogar y discernir la causa de un paciente que consulta por dolor de pecho. Cuando les decía la cardiopatía isquémica, que es la causa principal de dolor de pecho grave, esto no quiere decir, digamos, de todos los pacientes que consultan por dolor de pecho, sí, la mayoría no es una causa grave, ¿sí?
pero la mayoría, esto quiere decir que por ahí un 70, 80% no es una causa grave, pero ese 20, 30% se presentó por ahí de la misma manera, como con dolor de pecho, y tiene una causa grave. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Acá tienen la bibliografía recomendada. Todo esto que está en esta presentación lo saqué de estos libros, libros de Bramwell, de Fundación Favaloro, de Cecil. Algunas cosas saqué también del consenso de pacientes con dolor de pecho de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y yo les recomiendo, digamos, que ustedes lean dolor de pecho en su libro de medicina interna, y luego de estudiar del libro de medicina interna pueden repasar con esta presentación. Pero estudien del libro y pueden repasar con esta presentación. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda con respecto a la bibliografía. Perdón. Sí. ¿Qué tal el Caíno para leer esto? El Caíno Sánchez yo lo recomiendo fundamentalmente para todo lo que es el examen físico, digamos, primer ruido, segundo ruido, ruidos desdoblados, soplos, pero quizás es un poco para dolor de pecho. Yo les recomiendo el libro de medicina interna que tengan para dolor de pecho, porque les va a aportar más cosas clínicas también, ¿sí? Bárbara, gracias. Una pregunta. Sí. Esto al ser una emergencia, digamos, si uno está con una persona que parecería que tiene un infarto, ¿se puede hacer algo además de su guardia? ¿Se puede hacer algo dónde? Tipo, en la casa, por ejemplo, si estoy con alguien que parecería que tiene... Muy buena pregunta. Claro, porque por supuesto el dolor de pecho va a empezar en lo que llamamos la etapa prehospitalaria, y puede ser que, no sé, vos estás haciendo la fila en el supermercado y un señor le empieza a doler el pecho. Entonces, todo paciente que empieza con dolor de pecho en forma aguda, ¿sí? Y ni que hablar si lo ves pálido y sudoroso, entonces activás el sistema de emergencia, es decir, pedís que llamen a una ambulancia, llamen al 107. Y si el paciente está con dolor de pecho, y digamos, y te pongo un caso típico, es un señor de aproximadamente 60 años que vos lo ves pálido y sudoroso y decís, bueno, esto es un infarto, aunque no tengo forma de documentarlo con un electro, vos podés pedir un DEA. Un DEA, que seguramente han visto, es un desfibrilador externo automático. ¿Por qué? Porque dentro de la primera hora el infarto es cuando hace la muerte súbita, y hace la muerte súbita porque hace una fibrilación ventricular. Y si hace una fibrilación ventricular, ese paciente va a perder la conciencia, va a entrar en paro cardiorrespiratorio, y si tenés un DEA y le pones los parches del DEA y el DEA lee una fibrilación ventricular, lo va a poder chocar y lo vas a sacar del paro. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer en esa etapa prehospitalaria? Primero, llamar inmediatamente a una ambulancia para que sea trasladado y tratado. Y segundo, tener a mano la complicación, tener a mano un dispositivo que trate la complicación más grave que puede presentar en la primera hora un infarto, que es la fibrilación ventricular y que le provoca una muerte súbita. Y si no tenés un DEA bueno, entonces y hace un paro cardíaco, entonces podrás comprimir, digamos, por lo menos, ¿no? Hacer RCP. Es decir, que está escrito así en el Bramwell, porque así está demostrado, que la mitad de los pacientes que mueren a causa de un infarto mueren en la primera hora, en la etapa prehospitalaria, y ni siquiera llega al hospital, por muerte súbita, por fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué podés hacer? Llamar inmediatamente a la ambulancia, pedir un DEA si lo hay, y si sospechás, tenés una alta sospecha que es un infarto, podrías darle una aspirina, si es que está consciente, por supuesto, y la puede tragar. Porque, digamos, ahí tenés un primer tratamiento al alcance, digamos, como darle una aspirina, que lo ideal es que lo cargues, es decir, que le des una aspirina entera, si querés, o la mitad de una aspirina que trae 500 miligramos, le das 250, que lo mastique y que lo trague, porque esa es la forma de
de absorción más rápida de la aspirina. Se la das, que la mastique y la trague después que tome un vaso de agua. Si no era un infarto, digamos, probablemente no le provoques ningún daño con la aspirina, salvo, por supuesto, que tenga alergia mayor a la aspirina o que esté con una hemorragia digestiva, ¿no? Activa, o sea, que esté vomitando sangre, por supuesto no le vas a dar una aspirina. Pero si vos tenés la alta sospecha que es un infarto, además de, por supuesto, llamar a la ambulancia, podrías darle una aspirina. ¿Está bien? Ahí igualmente no habría Perfecto, que preguntarle si toman anticoagulantes por las dudas. O sea, si te puede contestar, porque... Sí, claro, se puede contestar, o sea, si el paciente está consciente, como la mayoría de los pacientes va a estarlo, porque muerte súbita hace alrededor de un 20% de los pacientes, o sea que 80% va a poder estar hablando con vos, le podés decir, sí, aunque tome un anticoagulante le podés dar una aspirina, no es contraindicación para nada, aunque tome un anticoagulante le podés dar una aspirina, para nada. Las contraindicaciones para la aspirina es alergia mayor es que haya hecho un shock anafiláctico, ¿no? Eso es una alergia mayor. No que le haya salido una ronchita, digamos. Si no tiene alergia mayor a la aspirina y no tiene una hemorragia digestiva activa, y vos tenés la sospecha de que puede estar causando un infarto, vos le das una aspirina y está demostrado, ya eso lo van a ver con las subsiguientes clases, la aspirina baja 20% en la mortalidad en el infarto. ¿Está bien? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta más de curiosidad. ¿El RCP lo aprendemos a hacer en interna? Ustedes tienen clases de RCP, que realmente con una clase es muy difícil que ustedes aprendan a hacer RCP, porque las clases son teóricas. Yo les recomiendo que en la medida que se pueda, hagan un curso de RCP. Yo les recomiendo siempre hospitales o sociedades científicas para hacer los cursos. Yo les diría que a esta altura ustedes pueden hacer un curso de RCP básica, pero dirigido a agentes de salud, es decir, no dirigido a la comunidad, para que aprendan compresiones, ventilaciones con la bolsa de ambú, con la bolsa de reanimación, que aprendan a comprimir adultos, que aprendan a comprimir bebés, ahí la técnica es un poco distinta, y realmente la mejor forma de aprender a comprimir es comprimiendo, es como, si no, es como ustedes pueden mirar todos los partidos de fútbol que tengan ganas, pero si no juegan, no van a saber jugar, ¿no? Es lo mismo. O sea, la práctica hay que practicar, por eso, y algo que hay que hacerlo tan rápido, tan sistemático, realmente la única forma de aprenderlo es con la práctica, ¿sí? Son prácticas, los cursos de RCP básicos, otra vez les digo, dirigidos a la comunidad, a los agentes de salud, no dirigidos a la comunidad, pues son demasiado básicos, ustedes ya son estudiantes de medicina, que esos duran 3-4 horas, en sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Anestesia, la Sociedad de Terapia, o en hospitales, les recomiendo eso, ¿sí? Igual clases van a tener, sí, clases van a tener, las clases las suelo dar yo, porque yo soy facultada de ACLS, entonces yo suelo dar la clase de RCP. Por ahí yo tengo un muñeco para enseñarles, pero, digamos, ustedes no pueden, los cientos de alumnos que son, no pueden practicar todos con el muñeco, por eso les recomiendo que cuando puedan hagan un curso, ¿sí? Claro, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, me disculpo por lo accidentado de la clase, espero que igualmente poderles haber transmitido lo principal de esta clase, y cualquier cosa seguramente yo les voy a estar dando otras clases, me pueden preguntar en otras clases que voy a tener encuentro con ustedes, lo que quieran.
dudas que les vayan surgiendo, y también, si no, se comunican con Karina, que les facilite mi correo electrónico y me hacen preguntas a través de mi correo, no tengo ningún problema, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora. Perfecto, gracias. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Karina. Esta grabación va a ser un blooper, ¿no? Esta grabación va a ser la mejor. Lejos. ¿Querés decir algo que vuelve a tener tareas? Sí, sí.